Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día. Veo muy pocos conectados, pero ya vamos a iniciar. Quería preguntarles si alguno de ustedes hizo el ejercicio, bueno, dejé unos ejercicios ahí de las frecuencias, eran como cuatro ejercicios, en realidad nada más tenían que hacer una frecuencia para un conjunto de variables que les No puse. sé, profe, perdón, no sé si es solo mío o se me quedó pegado lo que usted dijo. No sé, ¿algún otro que me indique? A mí también se me está quedando pegado, profe. Sí, Voy a cambiar de conexión, ya les aviso. ok. ¿Me escuchan ahí? Acabo de cambiar a otro. Sí. Listo. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias por avisarme. Quería comentarles, preguntarles cómo les había ido con, yo les dejé como 3 ejercicios sobre, ¿hay algún problema con el audio? Porque escucho que dicen que casi no escuchan, pero bueno, acabo de leer. Fue O antes era, de... fue Fue, antes, listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, en esta actividad de la semana pasada que vimos hacer frecuencias con variables cualitativas, ¿verdad? Había dejado un ejercicio de hacer 4 ejemplos para estas variables cualitativas. Quiero saber si pudieron hacer alguno de esos o replicar algunos de los que hicimos en la clase pasada y si habían tenido algún tipo de, no sé, de dificultad o cómo les fue haciendo esos ejercicios. Alguno que me cuente. Profe, bueno, yo los hice y no tuve problema alguno, la verdad. Perfecto, muchas gracias. Sí, la idea es sí. esa, ¿verdad? Escuché otra voz. Pau, Sí, yo no, que también los logré hacer y sí me dieron bien. Digamos, o excelente. sea, sí los logré hacer con el Excel. Sí, muy bien. Bueno, en realidad era eso que quería saber, cómo les habían ido. Estoy preparándoles ya como un manualito por aquello de que quieran ir revisando, digamos, el paso a paso detalladamente. Aún no lo termino, me falta la última parte, que es lo que vamos a ver. No sé si nos da chance esta semana, sino a inicios de la otra semana, pero igual ahí lo pueden tener como apoyo adicional. Entonces, voy a dar inicio entonces a la presentación que tengo el día de hoy, que que es un seguimiento a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? De análisis de frecuencias. Entonces, voy, un momento, para hacerme una posición. Ok. Entonces, estábamos viendo entonces un repasito rápido de lo que vimos la semana anterior, ¿verdad? Era la elaboración de frecuencias. Existen, digamos que 3 formas de uno poder hacer algún tipo de frecuencias. Cuando tengo variables cualitativas, que fue como lo vimos la semana anterior, cuando tengo variables cuantitativas discretas y cuando tengo variables cuantitativas continuas. Estos conceptos son muy importantes porque sobre todo en esta etapa de acá es que varía un poquito cómo se hace. Sobre todo en esta tercera etapa hay una forma específica para poder hacer algún análisis de frecuencias y también para la representación gráfica. Entonces, cuando tenemos una variable cualitativa, ¿verdad? Cualitativa, lo vimos anteriormente, tenía que ver solamente con la cantidad o la cuantificación de la cantidad de categorías que se representan en cada variable de interés. Por ejemplo, una variable nominal es una variable cualitativa, y ahí podríamos tener lo que es la zona, ¿verdad? Urbano-rural. Entonces, para nosotros, una frecuencia absoluta tiene que ver con la cantidad de datos por cada categoría. De los 481 personas que respondieron, entonces una cantidad puede estar, no sé, vamos a inventar porque no me sé el dato ahorita, pero digamos que 200
fueran de la zona rural y digamos que los 281 adicionales fueran de la zona urbana. Entonces, a nivel de frecuencia absoluta, lo que vemos es la cantidad de los datos, y a nivel de frecuencia relativa, en realidad lo que nos da es un cociente, ¿verdad?, entre el número de casos que tiene la categoría y su total. Eso, si se multiplica por 100, va a terminar dándonos un porcentaje y tienden a ser más fáciles de interpretar. Entonces aquí habíamos visto un ejemplo que nada más si queríamos hacer una frecuencia relativa es simplemente hacer esta división que viene ahí en la parte teórica, ¿verdad? Sería dividir esta cantidad sobre esta y así tendríamos la frecuencia relativa y si eso lo multiplicamos por 100 nos daría el porcentaje. Naturalmente lo que se da es o la frecuencia absoluta y su frecuencia relativa o la frecuencia absoluta, esta parte siempre era el encabezado y la categoría que se está analizando, pero se acompaña de esta frecuencia absoluta y del porcentaje, eso es lo más común, pero a veces uno utiliza la frecuencia absoluta y la relativa y las personas tienden a multiplicarlo por 100 para dar una mejor, digamos que interpretabilidad del dato, pero naturalmente es este valor que se interpreta o el valor puntual absoluto. Entonces una interpretación, ¿verdad? Para recordar cómo se interpretaba, es nada más decir el dato tal cual, hay tantas personas, en este caso porque nuestra unidad de estudio son las personas, en este caso, ¿verdad? Viven en Heredia o de los estudiantes, ¿verdad? Si uno quiere ser más específico, de los estudiantes del segundo semestre, de las clases de servicio que da la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Viven en Heredia, o uno bien puede dar su valor porcentual o interpretar el porcentaje a nivel que en un 12,47% de las personas viven en Heredia. Esta forma de interpretar y esta forma de elaborar un análisis de frecuencia es muy sencillo de entender y vamos a ir viendo la evolución. Ya vimos un ejemplo, ¿verdad? La clase anterior, no creo que sea necesario repetir otro, porque igual con variables discretas tiene casi que la misma, digamos que la misma lógica, nada más que aquí se incorporan dos términos más, que es frecuencia relativa acumulada menos D y frecuencia relativa acumulada más D. Entonces, en sí sigue siendo, ¿verdad?, una estrategia que uno utiliza para, digamos que reducir el número de datos, ¿verdad?, para ver patrones, para poder interpretar mejor la información y así tener una toma de decisión más efectiva, ¿verdad? En sí, eso es como el gran uso que se le da al análisis de frecuencias. Siempre vamos a tener un análisis de frecuencias absolutas que tienen que ver con la cantidad de datos por categoría y siempre también vamos a tener la frecuencia relativa que multiplicada por 100 nos va a dar el porcentaje. Sin embargo, entran dos, digamos, definiciones nuevas, que es la frecuencia relativa acumulada menos D, ahorita vamos a ver de qué trata, pero en realidad es una suma de las frecuencias hacia arriba y ahorita vamos a ver también cómo se interpreta y la frecuencia relativa más D. ¿Qué pasa con estas dos? Al incorporarse estas dos definiciones, lo que también nos permite a nosotros crear es otras dos definiciones más, ¿verdad? Que terminaría siendo el porcentaje menos D y el porcentaje más D, porque si podemos crear una frecuencia relativa, al multiplicarlo por 100 se puede volver porcentaje y de esta otra forma también. Entonces, así como para que tengan una generalidad, ¿verdad? De qué proceso es el que uno naturalmente realiza a la hora de, digamos que, analizar, ¿verdad? Y llegar a conclusiones, hacer informes y digamos que ya presentar un documento formal, uno después de hacer el cuestionario que vimos, ¿verdad? Plantear el diseño de la muestra, seleccionar la muestra, luego obtener los resultados, hacer esta limpieza que hicimos de codificación. Entonces, digamos que yo tendría una base totalmente depurada para ya iniciar a analizarla y a crear frecuencias, que es como lo primero que uno hace. Esto tiene que ver mucho con el análisis descriptivo de los datos, que también lo hemos complementado, y también habíamos visto estadística descriptiva y estadística inferencial. Esto que estamos haciendo ahorita
es parte de la estadística descriptiva. Lo único que estamos haciendo es presentar de una forma más bonita, ¿verdad?, los datos de manera reducida y que nos pueda ayudar a la toma de decisiones. Entonces, naturalmente, lo que tenemos es un conjunto de datos o una variable que queremos analizar. Para este ejemplo, tal cual, de una variable continua discreta, voy a tomar el número de hermanos, digamos, de unos alumnos de un colegio rural. Este es un ejemplo, digamos que particular, y sabemos que es discreta porque los hermanos, no sé, uno no tiene 1.5 hermanos, ¿verdad? Entonces, es muy importante determinar, digamos, el tipo de variable con la que estoy trabajando y digamos que así se vería en una base de datos. Si tengo 20 participantes, es decir, 20 estudiantes, estos estudiantes van a tener a su vez un conjunto de hermanos cada uno, ¿verdad? Entonces tengo que tener en total 20 líneas y cada una de las personas me va a dar su observación. Es decir, yo le pregunto a Indra, a Fabricio, a cualquiera de ustedes, ¿cuántos hermanos tienes? Algunos me podrán decir que no tienen hermanos, como es el caso de este alumno, digamos que es 7, ¿verdad? Sería alguna persona en especial. Algunos me dicen que tienen 3 hermanos, otros me dicen que tiene 1, otros 2 y así sucesivamente. Con ello, vamos a crear esta tabla dinámica, digamos, para hacer una reducción y hacer esta tabla reducida y vamos a obtener lo siguiente, ¿verdad? Vamos a obtener en la parte de acá la cantidad de hermanos que tienen y por acá el número de personas que tiene esta cantidad de hermanos, ¿verdad? En este caso, 0, ¿verdad? El tener 0 hermanos solo lo menciona una persona. Si vemos esta base de datos, ¿verdad? Que es hipotética y es pequeñita, ¿verdad? Entonces uno no podría estar revisando casi que la base de datos tal cual. Imagínense que en el caso de las vacunas, que tenemos 3 millones de líneas, ¿verdad? Ir a buscar, mira, ya hay uno y ir contando poco a poco, eso no sería nada funcional. Entonces acá lo que podemos ver es que una persona, ¿verdad? Tiene 6 hermanos. En total, esto nos tendría que dar las 20 personas que están contestando a nuestra pregunta. 9 personas tienen 2 hermanos y así sucesivamente, ¿verdad? Esto ahorita también lo podemos transformar en una frecuencia relativa y por ende luego en un porcentaje. Después de hacer esta parte, la próxima clase, creo, si nos da chance, ¿verdad? Vamos a pasar ya a la creación de gráficos, porque entonces uno puede tener esta tabla a manera de resumen, pero tal vez de forma gráfica sea un poco más bonita de verla, pero naturalmente este sería el proceso que uno sigue para la elaboración de alguna análisis de frecuencias y algún informe en sí donde ustedes quieran llegar a una conclusión y tal vez sea más bonito presentarlo de esta manera. Entonces, vamos a ver un ejemplo, igual este mismo del número de hijos, siempre, ¿verdad? Dijimos anteriormente que nos va a interesar conocer la frecuencia, tanto absoluta como relativa, como el porcentaje en sí. Entonces, para este caso en particular, tenemos esta distribución y si yo hiciera 1 dividido entre 20, entonces obtendría 0,05. Si yo hago 9 dividido entre 20, ¿verdad? Siempre el denominador es fijo, como lo vimos en la clase anterior, entonces tendríamos 0,45 de frecuencia relativa y si multiplicamos esto por 100, entonces tendríamos la distribución porcentual, ¿verdad? Aquí les pongo como la fórmula de cálculo, pero es para que esto no se hace normalmente, ¿verdad? Nada más presentaríamos esta primera columna, esta segunda columna y decidimos si presentar esta tercera o esta cuarta. Esto de acá se los pongo solamente para que tengan en cuenta cómo se están sacando estas frecuencias relativas, ¿verdad? Entonces, si pensamos en la interpretación de estos datos y pensamos en lo que vimos la clase anterior, y yo les pregunto, mira, quiero que me interpreten, por ejemplo, esto podría ser una pregunta de quiz. Yo les puedo preguntar a ustedes si me pueden interpretar este dato en particular, ¿verdad? Se los puedo subrayar o marcar con un círculo. Entonces ustedes, obviamente estamos hablando de una frecuencia absoluta. En este caso lo que nos está interesando es la cantidad de hermanos, ¿verdad? Entonces en este caso 9 personas tienen 2 hermanos. Es lo que nos indica esta variable absoluta. ¿Por qué lo sé? Porque aquí viene la cantidad de hermanos,
sé que 9 personas están en esta categoría, por tanto, esta es la forma tradicional de interpretación. Eso podría ser una pregunta de quiz. También, digamos, podría eliminar este valor de acá, por ejemplo, este 0.45, y decir que me den la frecuencia relativa de esta posición, ¿verdad? Entonces ustedes tendrían que dividir 9 entre 20 y decirme que eso es 0.45. Son algunas ideas, digamos, de lo que se podría preguntar en el quiz de esta tesis. Otra forma de interpretar este valor, ¿verdad? Podría ser que el 45% de las personas tienen dos hermanos, ¿verdad? Y para nosotros, a nivel de análisis, esto es muy importante porque cuando uno, digamos, está en una investigación y tiene que, digamos, interpretar un cuadro como este, no es que va a decir la primera, mira, va a hablar sobre esta o esta, ¿verdad? No va a mencionar todas las categorías como tal, sino los datos más relevantes. Aquí el dato más relevante es este porque es donde hay una mayor concentración de, digamos, hay mayor concentración de los que respondieron en esa categoría. Uno puede, si lo que interesa es mencionar, mira, ¿qué es lo poco común? Entonces uno podría decir que casi nadie, digamos, responde tener más de 4 hermanos, ¿verdad? Porque aquí sería casi que solamente estas 3 personas y que también solamente una persona, digamos, que tiene 0 hermanos, es decir, no tiene hermanos. Entonces son como cosas en las que uno se pueda concentrar. Y tampoco es que uno va a responder siempre, digamos, o va a interpretar siempre lo absoluto y lo relativo. Podría concentrarse uno cuando tiene muy poquitos datos, lo ideal es concentrarse en la parte absoluta. Cuando tiene bastantes datos, la parte relativa es mejor digamos, de interpretar, pero digamos, esas son solamente algunas tics que se dan para a la hora de hacer algún tipo de investigación, ¿verdad? Muchos datos, mejor concéntrese en explicar la distribución porcentual. Poquitos datos, mejor que sea algo puntual y saber, mira, 9 personas tienen 2 hermanos o más. Aquí le hago la aclaración de que o esta columna es la que se presenta, digamos, no se presentan las dos, no es usual. Entonces ustedes determinarán, lo más común es poner la distribución o la frecuencia absoluta y la frecuencia, el porcentaje. Ahora, como les dije, en este caso tenemos, digamos que dos grandes términos que se incorporan cuando tenemos variables cuantitativas y son discretas. Ahorita luego vamos a ver todo lo que viene cuando tengo variables continuas, ¿verdad? Entonces lo que ya conocíamos que son las frecuencias absolutas y relativas, y ahora luego cuando tenemos menos de, también podríamos hacer una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa para cada uno de estos términos. En algún momento la semana pasada Daniel me decía, bueno, pero ¿por qué utilizar o qué significa, ¿verdad? Los valores absolutos en sí es nada más la cantidad total por categoría y los relativos son los valores en relación al total, ¿verdad? Nosotros a veces es muy complejo decir si son 50 personas o de las 481, si yo les digo a ustedes 175, ¿verdad? Uno no sabe si es poco o es mucho si, con relación a los demás, entonces una frecuencia relativa a un porcentaje nos permite entender, bueno, de un 100% eso equivale a un 40%, entonces mira, como eso es un 40, es casi la mitad o no, entonces poder entender si es una frecuencia muy alta o si es una frecuencia baja, entonces siempre es importante esta parte porque nos ayuda a la parte de interpretación y de entender bien el problema en que nos estamos encontrando. Entonces, para empezar a ver más o menos qué es una frecuencia acumulada menos de, tiene que ver entonces, bueno, aquí los pongo de la siguiente forma. Es una acumulación vertical hacia abajo de las frecuencias absolutas y relativas. Ya lo vamos a ver en términos, digamos que matemáticos, qué significa esto que puse acá. Y luego permite conocer el punto de la clase donde se acumula más la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Esto que viene aquí solamente es la forma de cálculo, igual no tienen que ponerla, pero lo pongo así para que ustedes entiendan, digamos, cómo es que voy calculando cada una de las cosas. Entonces, tenemos el conjunto de hermanos, ¿verdad?
que es tal cual como lo teníamos anteriormente. Esta primera parte de aquí hasta aquí es lo típico que se ve tanto en frecuencias, ya sean con variables continuas o variables cualitativas, o bueno, cualquier tipo de variable en sí. Y luego tengo esta, la frecuencia acumulada. ¿Qué significa esto? Que ahora vamos a ir acumulando el número de casos. ¿Qué quiere decir? Aquí yo tengo 1, ¿verdad? Y es porque mi frecuencia absoluta era 1. Luego aquí tengo 4. ¿Por qué? Porque ahora voy a sumar el 1 que tenía ya, que sería esta frecuencia absoluta, más esto que tengo en esta nueva categoría. Entonces es una acumulación, se va a ir acumulando el número de casos. Obviamente el valor máximo lo vamos a encontrar en 20 porque 20 es el total de los casos que nos respondieron. Entonces, fórmula de cálculo sería, agarro primero, sería el valor absoluto tal cual. El segundo dato sería, vamos a agarrar este valor más el anterior, ¿verdad? ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar 4. Ahora, ¿qué vamos a tener como tercera acción? Vamos a tener, podríamos hacerlo así, 1 más 3 más 9, porque entonces estaríamos acumulando cada uno de los datos. O bien, anteriormente a este teníamos 4 y le puedo sumar siempre la frecuencia. Y así sucesivamente hasta llegar a los 20 casos. ¿Qué pasa con la frecuencia relativa? Pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Yo podría hacer la distribución de los casos, que al final es lo que me da esto, ¿verdad? Y luego esto, puedo hacer la frecuencia relativa simplemente dividiendo esto entre el total, esto entre 20, 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 y así podría, digamos, elaborar la frecuencia relativa menos de, esto tiene que ser una frecuencia acumulada. Y aquí lo vamos viendo donde se acumulan los casos de una frecuencia absoluta. No sé si hay alguna duda, me pareció escuchar algo. Si no, continuamos, pero si tienen una duda hasta el momento, en realidad es simplemente ir haciendo una acumulación de la parte absoluta y luego entonces transformamos lo absoluto en relativo. Inclusive esto lo podemos pasar a porcentaje, porque al final podríamos multiplicar cada uno de estos números relativos por 100, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá lo que hace es ejemplificar justamente lo que les estoy mencionando, ¿verdad? 1 es el 1 de acá. Siempre tomamos en cuenta para hacer esta frecuencia acumulada, vamos a tomar en cuenta siempre la frecuencia absoluta simple, que es la que conocimos inicialmente. Entonces, acumulada 1, la segunda sería 1 más 3, la tercera sería 1 más 3 más 9, esta otra sería 1 más 3 más 9 más 4, esta sería 1 más 3 más 9 más 4 más 1, y luego es que a esta nada más la diferencia es que se le sume otro 1, que sería este, y a esta sería que se le suma otro 1, que sería este de acá. Así sucesivamente podemos transformar esto en una frecuencia relativa y por ende a un porcentaje. ¿Cómo se interpreta este tipo de frecuencias? ¿Y por qué sí se puede hacer aquí y no se puede hacer en las variables nominales? Bueno, la primera pregunta que me hice y que les voy a responder es, la frecuencia absoluta sería, en el caso, este ejemplo tal cual, ¿verdad? Y me estoy, digamos, este es un caso específico, pero aquí también me podría concentrar tal vez donde haya mayor acumulación o no, ¿verdad? Ustedes podrían identificarlo, pero en este caso particular podríamos decir que hay 13 personas que tienen 2 hermanos o menos. ¿Por qué? Porque todos estos son los que se han acumulado hasta este punto. ¿Qué quiere decir? Son 2 hermanos o menos, cualquiera de estos, ¿verdad? Entonces esta es la forma de interpretar. Hay 13 personas o la unidad de estudio que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces ustedes podrían poner de los estudiantes, de los servicios de estadística, ¿verdad? En general tienen, digamos, 13 personas, tienen 2 hermanos o menos. Es una forma de ponerlo, o las personas o los encuestados, ¿verdad? Uno puede hablar de la unidad de estudio que tenemos. Entonces, en sí, hay 13 personas que tienen 2 hermanos o menos. Por eso se llama frecuencia acumulada menos D. Y siempre vamos a tomar de referencia, digamos, la categoría donde nos colocamos, digamos, o donde estamos analizando. Si yo les pregunto a alguno de ustedes, bueno, ¿cómo podría interpretar
este dato, según esta lógica, ¿verdad? Uno podría decir, hay 19 personas que tienen 2 hermanos o menos, ¿verdad? Y si nos vamos más bien a analizar la frecuencia relativa, que es más sencillo, interpretar un porcentaje, y esta podría ser también una pregunta, así tal cual, podría ser una pregunta de quiz. Digamos, una acción podría ser que ustedes me den esta posición. Para eso, ustedes tendrían que calcular esta y esta para llegar acá, o simplemente sumar 1, 2 y 3, y así obtendrían el valor de 13, ¿verdad? Y después de eso, interpretar ese valor. Puede ser a nivel de porcentaje, ¿verdad? Yo les explicaría, les diría, no sé, se los pondría en algún color y les diría, interpréteme en cierto valor. Esto es más fácil interpretarlo a nivel de porcentaje, entonces podría decir que el 65% de las personas tienen 2 o más hermanos. Esto es muy importante porque lo que nos está diciendo es que muchas personas, digamos, o mucha gente de nuestro estudio, ¿verdad? Que en total eran apenas 20 personas, tenían apenas 2 o menos hermanos. Tal vez, no sé, si estamos haciendo un estudio social o si estamos haciendo un estudio particular, ese dato sea importante para nosotros para la toma de alguna decisión. No sé si hay alguna duda hasta aquí, y si no, pues entonces pasamos a la siguiente filmina. Pero una consulta, eso de que diga menos de, entonces es para poner exactamente eso, que hay, digamos, menos de esa cantidad, digamos, como por ejemplo, que ahí dice, hay 13 personas que tienen 2 hermanos o menos, o sea, no se puede hacer la forma inversa. Sí, que es lo que vamos Para a ese es ver el acá. otro, Ajá. ok, listo. Sí, en realidad la dinámica es muy similar. Y bueno, perdón, otra pregunta que no les contesté es que yo le digo, bueno, aquí acumulamos menos de y más de, pero ¿por qué en las variables nominales, verdad? Cuando tenemos variables nominales, o por qué en esta parte variables continuas discretas, cualitativas discretas, ¿por qué empezamos a ver menos de y más de? Es que en el caso de las variables, digamos que cualitativas, yo no puedo decir hombre y mujer y decir, mira, hay menos de tantos hombres. Esto tiene un orden, ¿verdad? Y esto tiene un número y una secuencia. Entonces a mí sí me permita identificar que 2, ¿verdad? 2 o menos, o 3 y menos, en el caso de una frecuencia nominal, ¿verdad? O ordinal, uno no podría hacer digamos, o por eso es que en ese tipo de preguntas sí, preguntas o variables, no se hace ese tipo de, digamos que, excepción, ¿verdad? De usar menos de o más de. Y sí, digamos, si lo vemos desde el punto de vista inverso a ese, también se puede egalizar, y es la otra definición que se llama frecuencia acumulada más de. Pero entonces, ¿cómo se calcula esta frecuencia? Hay que tener un poquito de cuidado. Igual, ¿verdad? Lo que nos interesa es más bien hacer un conteo, pero inverso de los casos. Ahorita vamos a ver de qué trata. Vamos a ir de abajo hacia arriba, y nos permite conocer igual el número de clases, tanto se puede hacer a nivel absoluto y relativo, si igual uno multiplica por 100 o no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este caso particular. Tenemos siempre el mismo caso, que son la cantidad de hermanos, y a partir de ahí tenemos también la frecuencia absoluta y relativa. Pero en este caso, lo que vamos a hacer, ¿verdad? O lo que haríamos desde Excel es hacer lo siguiente. Podríamos iniciar de abajo hacia arriba. Es más fácil hacerlo. Entonces tendríamos primero la frecuencia tal cual del último caso. Es decir, aquí es 1, entonces pondríamos en la última categoría 1. Entonces vamos a ir hacia arriba. Tenemos 1 más 1. ¿Por qué? Porque estoy sumando este caso más este caso. Entonces, esto nos daría la segunda frecuencia absoluta. Y así hacia arriba. ¿Qué pasa? Tendríamos 1, 1 y 1. ¿Verdad? Aquí normalmente lo que estoy tomando de referencia es el anterior más 1, ¿verdad? Estaría bien, porque el anterior más 1 serían 2, más 1, 3, o puedo hacer 1 más 1 más 1. Al final, esto de acá siempre nos daría como resultado el número 3. Y así sucesivamente hasta llegar a 20, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ir acumulando, pero de abajo, de abajo hacia arriba. Entonces tengo 1, luego 1 más 1, ¿verdad? Que sería este más este. Luego tengo este otro, que sería hacer 2 más la frecuencia
del que estamos analizando, que sería 1. Aquí tengo 3, entonces sería 3 más la frecuencia de la absoluta, 4. Aquí que tengo, esto es 7, entonces esto es lo que me da este valor de aquí, más 9, que es el valor que tengo ahí específico. Luego 7 más 9 es 16, ¿verdad? Más el 3 que tengo acá. Y 3 más 16 más 3 es 19 y le sumo el último valor. Obviamente, una forma de saber que lo estamos realizando de buena manera es que el total de acá nos dé el total general, que son los 20 casos, ¿verdad? En el caso del ejemplo de la encuesta que nosotros hicimos, ¿verdad? Ahí nos tendría que dar 481, ¿verdad? Entonces esa es la forma de garantizar que estamos acumulando de buena forma, ¿verdad? Es una de las formas de saberlo. Y por ende, existen dos formas de hacer esto, porque al tener la frecuencia absoluta, yo podría dividir esto entre 20, me da 1, 19 entre 20 y así sucesivamente, o podría calcular los relativos y entonces empezar a sumar los relativos de abajo hacia arriba también. Esto equivale a 0.5, entonces esto más 0.5 más 0.5 al final me da un 1 y 0.5 por 0.05 más 0.10, ¿verdad? Entonces da el 0.15 y así hasta llegar a 1, que bien, yo puedo multiplicar esto por 100 y nos daría el porcentaje acumulado más de, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretar este valor? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí les puse este valor particular, ¿verdad? 16. Entonces digo, hay 16 personas que tienen 2 hermanos o más. Justamente esto se utiliza para la interpretación. Es decir, siempre que tenemos más de, quiere decir que nos vamos a posicionar en la posición, digamos, que nos interesa o que yo les estaría diciendo o subrayando. Ustedes dicen, bueno, aquí hay 2 hermanos, ¿verdad? Entonces, siempre, en este caso, como lo estamos haciendo a más de, diríamos que 16 personas tienen 2 hermanos o más. Y si yo les pregunto a alguno de ustedes, no sé, algún otro valor, pues ahí tendríamos que tomar en cuenta esta consideración. Y luego, si queremos ver más bien esto a nivel de porcentaje, entonces uno podría decir que el 80% de las personas tienen 2 hermanos o más. Esa es una forma de verlo. Después de ahí, ahorita vamos a ir a Excel, pero quiero ver esta parte de tipos de redondeo. Voy a ver la hora. Creo que sí nos da chance. Antes de ir a Excel a hacer una práctica que creo que podríamos hacerla o replicar este ejemplo, pero a ustedes le preguntamos también por el número de personas con el que vive, creo que fue así, sin contarse usted, entonces podríamos utilizar ese ejemplo particular para hacerlo en Excel, pero antes de eso quería que viéramos los tipos de redondeo. Esto digamos que es algo que existen, digamos que diferentes metodologías para poder desarrollar este tipo de redondeos, pero quiero que ustedes conozcan los diferentes tipos de, digamos que metodologías y al final ustedes pueden aplicar la que ustedes, digamos que les guste más. Por ejemplo, existe un tipo, ¿verdad? Existen 3 tipos de estrategias para hacer redondeos de unos valores. Algún ejemplo puede ser hacia la unidad más próxima. Esta, digamos que es la opción más común que existe. Luego también podríamos hacerlo hacia arriba o hacia abajo. Ahorita vamos a ver eso en qué consiste. Y, por ejemplo, si yo les pongo a ustedes este conjunto de pesos, perdón. Si les pongo a ustedes, no sé, alguien pesa 64.38 kilos y la verdad me interesa hacer algún tipo de redondeo, 63.5 o 69.97 o 66.50, entonces yo les pregunto, ¿verdad? ¿Cómo podríamos redondear estos valores a un número entero? ¿Verdad? Si ese fuera el interés. Entonces, es importante saber que, digamos, un número tal cual como este se compone de 2 partes. En este caso tenemos 64,38, es el ejemplo que le tengo acá. Entonces, la parte entera es lo que está, digamos, por delante, igual esto seguramente lo vieron en el colegio, ¿verdad? Está por delante de los decimales y entonces el 0,38 sería la parte a nivel de fracción.
Entonces, esto, poder hacer esta división en estas dos partes, ¿verdad? Nos puede permitir, digamos, poder aplicar cualquiera de estas metodologías. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, primero vamos a centrarnos en esta parte de acá. Entonces vamos a ver la metodología a la unidad más próxima. ¿Qué pasa acá? Existe un criterio para poder redondear un número si tengo, digamos, la unidad más próxima como metodología. Entonces yo puedo poner, bueno, redondeé a la unidad más próxima. Entonces, cuando tengo un valor menor, ¿verdad? Lo que uno contempla es lo siguiente. Digamos que tenemos esto, ¿verdad? Tenemos que esta es la parte entera y esta es la parte de fracción. Entonces vamos a concentrarnos en esta parte de fracción. Entonces, si la fracción, ¿verdad? Es menor a 0,5, ¿verdad? Entonces, la parte entera queda sin cambio, ¿verdad? Siempre si es menor. Es decir, quedaría 64. Ahorita vamos a ver cómo vemos eso. Luego, la fracción, si esa fracción, que es esta parte de acá, ¿verdad? Esta partecita, esta segunda parte, es mayor a 0,5, entonces se aumenta una unidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía aquí 64.38, voy a tomar la decisión solo considerando esta parte. ¿Esto qué es? ¿Mayor o menor a 0,5? ¿Alguno que me indique? Menor. Eso es menor, ¿verdad? Al ser menor, entonces lo que uno haría sería redondear este valor a 64. Entonces solo dejaríamos la parte entera sin hacer ningún cambio. Pero digamos, en este otro ejemplo que tengo 69,97, ¿verdad? La parte entera sería 69 y la parte de fracción sería 0,97. Este valor es mayor a 0,5, entonces lo ideal o lo que dice la regla cuando utilizamos el redondeo hacia la unidad más próxima es redondearlo a una unidad más. ¿Qué quiere decir? Pondríamos entonces 70 y este sería el caso de un redondeo bien hecho utilizando ese tipo de metodología. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 0,5 estrictamente? Porque aquí está muy claro, si tengo menos, entonces se queda igual, sería los 64 de este caso, ¿verdad? La parte entera. Si tengo más, entonces lo aumento una unidad, también es sencillo de ver. Pero ¿qué pasa si tengo exactamente 63.5 kilos, ¿verdad? Entonces aquí existen dos posibilidades. Pasa lo siguiente. Entonces, si la fracción es 0,5, existen dos posibilidades. Si el número que precede, es decir, el que está antes, ¿qué vale es? Sería en este caso 4, ¿verdad? Es par, ¿verdad? El entero permanece sin cambio, ¿verdad? Entonces, para este ejemplo, digamos que particular. Ahora, si el número que precede, es decir, el que está antes de la coma, ¿verdad? En este caso es 4, en este caso es 3, en este caso es 9 y en este caso es 6. Entonces, si ese número que está antes de la parte, digamos, fraccionaria es impar, entonces el entero, digamos que aumenta una unidad. Esa es la forma de, digamos, que redondear utilizando la técnica de a la unidad más próxima. Entonces, anteriormente habíamos visto este conjunto de pesos, ¿verdad? Si yo les pidiera a ustedes, mira, clasifíqueme cada uno o redondéeme, ¿verdad? Cada uno de estos pesos según lo que acabamos de ver. Entonces tenemos el caso donde yo divido esto en la parte entera, que es 64, y en la parte fraccionaria, que sería 0,38, ¿verdad? Entonces, como esto es menor a 0,5, fácilmente dejo la parte entera tal cual, sin ningún movimiento, y ahí quedaría 64. En este caso, es donde tengo que ver estas dos posibilidades, pero ¿qué antecede o qué precede, digamos, del 5? Lo que precede es un 3. ¿3 qué es? Es un número impar. Por tanto, dice que aumente una unidad. Al aumentar una unidad, entonces 63 pasaría a 64. Ahora, en este ejemplo en particular, tenemos que la parte entera es 69, la parte fraccionaria es 0,97, entonces para poderlo redondear, esto es mayor a 0,05, por tanto, lo único que haríamos es, digamos, que pasar a 70. Y en este último caso, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, esto igual tenemos el 0,5 tal cual antes
de este 5 tenemos el 6, eso es un número par, por tanto se mantiene el valor, digamos, del número entero y quedaría 66. Tiene la mano levantado Pablo. Dime, Pablo. Sí, profe, lo que le iba a preguntar era, digamos, ahorita que estamos con dos decimales, y si, digamos, fuese ya 63 puntos, espera, para ver, 66.51, ya ahí cambia, digamos, por completo. Sí, exacto. Esa es muy buena, digamos, observación, de verdad es muy buena, porque si aquí ya viene un 1, quiere decir que ya es menor a 0. Porque en realidad esto se puede ver como 0.5 o agréguele aquí el número de ceros que usted quiera, ¿verdad? Si estamos hablando de 3 decimales, ¿verdad? Entonces aquí habría un 0 más, es decir, un 0 más, otro 0 más y otro 0 más. ¿Qué quiere decir? Que si la tercera unidad fuera un 1, ya no sería 0.5, ¿verdad? Sino que ya estaría por encima de 0.5 y aplicaríamos entonces la de aumentarla a la unidad más próxima. Pero está muy bien esa observación porque tiene que ver con todo lo que, digamos, uno podría tener más decimales acá y sí, la regla es 0.5 o 50 o 500 o punto, ¿verdad? Este sería el criterio que uno analice dependiendo del número de decimales que tenga. Entonces, digamos que aquí sígale poniendo ceros y si acá, digamos, alguien pesa 63.5 y le podemos poner 2 decimales más, que al final el redondeo va a ser siempre el mismo, en 2 decimales o en 3 decimales. Si ya aquí habría un, digamos, 63 puntos, no sé, 501, ¿verdad? Ya ahí ese 1 hace que se redondee a la unidad más próxima porque no quedó en 500, que sería como el número de decimales que se le va a ir aumentando también a este criterio de, digamos que de clasificación. ¿Entendido, Pablo? Sí, profe, muchas gracias. No, muy buena pregunta, más bien, está excelente. Entonces, digamos, esta es utilizando solamente a la unidad más próxima, ¿verdad? Que tal vez tiende a ser la más compleja, porque tiene estos dos criterios y además de estos dos criterios, de lo que antecede, digamos que a este valor. Ahora, existen otras dos metodologías que es hacia arriba y hacia abajo. Y son muy sencillas porque en realidad hacia arriba es todo lo que sea, digamos, lo que no sea un número entero en sí y tienen algún tipo de decimales, no me importa. En el caso, digamos, del anterior, esto pasaría a ser 64, pero acá, con solo tener decimales, se va a redondear a la unidad más próxima. Todo va a ir hacia arriba, es decir, este 64 va a pasar a 65, este mismo valor de 63 pasa a 64, este valor de 70, bueno, de 69.97, como ya es superior a 69, entonces pasa a 70 y al 66.5 pasa a 67. Entonces, utilizando este criterio, todo lo que tenga decimales, no importa qué, ¿verdad? Si sea 0, o sea, con un 1 de más, si no sería 64, ¿verdad? Porque sería el número entero tal cual. Pero en el caso de que tenga al menos un decimal, ¿verdad? Una centésima, lo que sea que digamos, venga de fracción, ya pasa al número más próximo. Entonces, en este caso, el redondeo sería 65, 64, 70 y 67. Es utilizando hacia arriba. Y la técnica de utilizar hacia abajo, lo que hace es más bien todo lo manda hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Si tenía un poquito de más, no nos importa, ponemos solamente la parte entera. Entonces nos concentramos en dejar 64, 63, 69 y 66. Entonces, estas dos metodologías son muy fáciles de utilizar, pero lo conveniente es utilizar esta forma porque, digamos, en algunos casos pasará que se redondea hacia abajo, en otros casos pasará que más bien se redondee hacia arriba y eso hace como que se complementen, ¿verdad? Y al final entonces sea una forma más adecuada de hacer el redondeo. Dime, Pablo. Profe, y digamos, como para, hablando como, digamos, quiz o trabajo o en examen, digamos, ¿cómo sabemos nosotros cuál usar? Usted No, nos yo les diría, indicaría. digamos, sí, tal vez les doy este número y les Ujú. digo, según la técnica a la unidad más próxima, cuál sería el valor, digamos, redondeado de este número. Entonces ustedes me dicen, mira, es tal, o utilizando la técnica
hacia abajo o hacia arriba, o inclusive les podría dar este número y ustedes lo redondean y nada más me dicen, bueno, yo utilicé la técnica tal, pero creo que yo les diría la técnica, es más, y tal vez me concentraría más en esta parte porque tal vez es lo que creo que es un poquito más complejo y tal vez lo que tiene un poco más de utilidad para la vida, ¿verdad? Porque en algunos momentos le dicen, bueno, redondelo, y a veces uno lo único que hace en Excel es quitarle, digamos, reducirle los valores. Creo que Excel lo que tiene por default es a la unidad más próxima, que es esta técnica, pero realmente habría que ver el tipo de Excel que uno tiene y así. Pero digamos que esta es la lógica, les preguntaría por la técnica y que me den un valor redondeado, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor redondeado de este número si utilizamos la unidad más próxima? Pero igual, ustedes saben que los quizzes van a ir en base, o bueno, van a ir con base a esta forma de analizar. Siempre les voy a preguntar por una forma de interpretación o por completar alguna tabla. No les voy a poner a hacer todo esto, creo, o tal vez, a no ser que se los ponga, que ustedes lo puedan jalar y llevárselo a Excel, ¿verdad? Sería la forma de poder ponerles algo así grande. Pero digamos que eso sería como la lógica que hay detrás. Ahora, vamos a ver la hora. No sé si vamos, bueno, no, podemos ver algún ejemplo ahorita si quieren. En Excel tenemos 10 minutos, creo. Uy, perdón. Entonces, vamos a ver, nos vamos a concentrar siempre en esta base de datos, que es la base de datos que vimos al inicio de, esto no, todavía. Voy porque es que yo tengo algo aquí abajo que ustedes no ven, pero me impide, entonces tengo que hacerlo chiquitito, perdón. Ajá, así está bien. Entonces, esta es la base de datos que hemos venido trabajando y de la cual hicimos el ejercicio la clase anterior, ¿verdad? Cuando teníamos variables que son, digamos, nominales. Ahora vamos a hacer entonces el ejercicio para esta parte cuantitativa. Entonces vamos a utilizar la variable IG6 de nuestro cuestionario que dice, contándose usted cuántas personas viven en su casa, ¿verdad? Entonces, al aplicar eso, vamos a irnos a la base de datos y la lógica es muy similar a la que nosotros utilizamos anteriormente. Entonces, lo primero que hago, ¿verdad? Según lo que hice la clase anterior, es seleccionar el conjunto de datos en el que quiero trabajar. Yo normalmente, ¿verdad? Lo que hago es utilizar Control Shift. Nos vamos, puede ser hacia abajo, entonces ya marcaría los 481 casos y hacia la derecha y automáticamente me marca los casos, digamos, los espacios donde existen los casos. Con esto es nuestra base de datos y tenemos que tener en cuenta entonces el valor 481 porque es el que nos permite determinar si estamos haciéndolo de buena manera o no. Entonces vamos a irnos a insertar y le vamos a dar aquí a tabla pivot. Digamos, estos pasos son los mismos que utilizamos cuando elaboramos las frecuencias con variables cualitativas. Aquí realmente lo que cambia tiene que ver con estas dos categorías de más D y de menos D. Entonces acá le vamos a dar aceptar y ya nos crea la hoja de cálculo nueva que le podría poner aquí tabla, ¿verdad? Y aquí tenemos a este lado, ¿verdad? Yo no sé si hay alguien que la clase pasada no vino, pero en este lado nos aparece cada una de las variables de interés. Tenemos que buscar la variable de interés para nosotros, era la IG6, creo que era. IG punto, vamos a ver cómo está, 6, esta. Aquí uno lo puede buscar, ¿verdad? En esta partecita de acá lo vimos la clase anterior y hay dos opciones de poder trabajar con esta variable. Una es arrastrándola, que sería así, y otra es haciéndole check en este cuadrito de la esquina. Entonces automáticamente él nos traslada el número de casos, ¿verdad?, hacia la parte de fila. Algo importante que tal vez no les dije en la clase anterior es que si yo les pido bueno, esto no se lo estoy pidiendo así porque nada más hemos visto como frecuencias absolutas y simples, pero uno también podría hacer tablas cruzadas.
Y una forma de hacer una tabla cruzada, por ejemplo, es el número de hermanos que tienen las personas, pero por sexo. Entonces acá en la parte de columnas uno podría incorporar el sexo. Entonces ves que nos va a salir, bueno, nos va a salir todas las categorías que vienen en la variable sexo, que era hombre, mujer y no identificado. Esto ahorita lo vamos a ver, pero así se podría hacer una tabla cruzada y es algo muy sencillo y muy útil también para sus análisis, sobre todo para investigaciones futuras. Entonces igual me llevo el identificador y aquí lo que va a hacer es una suma, pero como vimos en la clase anterior, lo que a mí me interesa es ver el recuento, ¿verdad? Y el recuento o cuenta, porque esto sí lo tengo que aclarar en algunos Excel, dependiendo del año, en vez de decir recuento, lo que dice es cuenta. Entonces nos vamos aquí a este triangulito, le damos configuración de campos y buscamos recuento o cuenta, dependiendo de el análisis, bueno, dependiendo del Excel que tenga. Aquí nos dice cuenta el número de casos de la variable identificadora. Entonces ves que así nos estarían dando los 481 casos y nos está diciendo, mira, cuántos miembros hay. Voy a copiar esta tabla y la vamos a pegar como datos, como lo vimos en la clase anterior también, en el ejercicio de variables aquí, discreto, para que sea más fácil. Entonces la voy a pegar como datos. Entonces, ¿vieron la forma en que la pegué? Clic derecho, porque tal vez si no les pasa lo que le estaba pasando a Paola en la clase anterior, que yo creo que le dio pegar así normal, entonces uno se trae la base, la tabla dinámica y no nos interesa así. Control Z, me voy hacia atrás, pego, clic derecho y toco opciones de pegado, a veces algunas dicen pegado especial y busco la que dice pegarlo como valores, que es casi, va a tener este mismo, digamos que este mismo icono y ahí automáticamente entonces las estoy pegando como valor. Puedo hacerlas todas hacia la derecha, aquí cambiarle el nombre, podría ser, ¿cómo se llamaba? Personas que viven en casa. Bueno, pero podría bien ponerlo así, esto, personas que viven en su casa, ¿verdad? O número de personas, podríamos poner aquí número de personas que viven en su casa. Entonces esto lo podríamos cambiar de color si queremos, ponerlo de cierta forma. Eso ya dependiendo de cómo les guste. A esto de acá le podemos poner frecuencia absoluta. ¿Qué pasó con así? Absoluta. Ustedes vieron que la forma en que yo les había presentado el cuadro acá había sido, uno bien también puede poner en esta parte de aquí arriba combinado, puede poner frecuencia y puede poner aquí absoluta y puede poner aquí relativa. Digamos, es otra forma de verlo, pero son gustos nada más. Entonces dejémoslo como lo vimos en la clase anterior, frecuencia absoluta, frecuencia, voy a poner aquí, frecuencia relativa. Y ves que aquí, digamos que aparece como una casi que encima de otro. Hay una cosa aquí que se llama ajustar texto. Yo le puedo dar ajustar texto y automáticamente él me va a ajustar el texto a la celda. Esta expresión de acá. Aquí también ves que está corrido un poco, entonces le doy a ajustar texto, le puedo dar centrar y listo. Puedo poner en negrita también. Entonces, aquí tengo entonces el número de casos, ¿verdad? De las personas que viven es que es para poder titular, tengo que ponerlo en inglés y para poder hacer análisis, pero esto es por este Excel. Entonces voy a ponerlo en inglés porque vamos a hacer una fórmula. Anteriormente vimos que la fórmula tal cual era poner igual, ¿verdad? Después de eso vamos a hacer el valor absoluto que nos está dando por categoría, que sería 12. Eso lo dividimos entre el valor total, que el valor total sería 481. Esto es tal cual lo vimos en la clase anterior. Vimos que si yo jalaba esto para abajo, me iba a dar un error porque no estaría fijando esta división. Entonces, para eso, antes del 16 ponía una expresión de signo de dólar y con eso fijaba el denominador y podría ya, y esto es importante porque tal vez yo creo que a
a Joaquín le estaba pasando que aquí hay una cruz blanca y luego se hace una cruz negra. Cuando se hace negrita la cruz, entonces yo lo puedo bajar y ya puedo extender la fórmula de cálculo hacia cualquiera de estas celdas. Después de hacer eso, entonces podemos hacer el porcentaje. Esta parte intermedia también de frecuencia relativa se utiliza mucho cuando estamos haciendo el gráfico, digamos, ahorita, bueno, no creo que lo veamos hoy, pero cuando estamos haciendo un histograma, para esa elaboración de este histograma se utiliza sobre todo esta frecuencia relativa. Entonces, casi que ahí es la parte más útil de ese tipo de frecuencia, y también que esto al multiplicarlo por 100 nos da el porcentaje. Entonces, bien, uno lo puede hacer por pasos, que podría ser para el caso de que luego quiera representar esto gráficamente, o lo podría hacer así en 2 pasos, o igual ustedes podrían hacerlo así de la forma en que más les guste. Ya con esto entonces tendríamos el porcentaje y podríamos, digamos, decir lo que nos dé a un decimal. Esta forma es haciéndolo así hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahí no lo va a hacer porque ya, ¿verdad? Uno le elimina no decimales. Otra forma es marcarlo todo, darle clic derechos, darnos a formato de la celda. Ahí nos vamos a número y le ponemos que sean 2 decimales o 3. Entonces automáticamente él, si les doy a aceptar, va a generar 2 decimales, nada más. Entonces todo esto de aquí prácticamente que era lo que habíamos visto la clase anterior, ¿verdad? Que era cómo llegar a hacer una frecuencia, tal cual. Ahora viene la otra parte que es vamos a hacer primero frecuencia absoluta menos D. Y vamos a poner acá, bueno, no, ahorita vamos a poner aquí frecuencia acumulada. Bueno, sigue siendo acumulada. Esto es relativa. Relativa menos D. Entonces ahí uno puede poner, ajustar el texto. Entonces él le va a hacer ahí más grandecito. O bien uno lo puede poner en otra parte. Vamos a poner frecuencia nada más relativa. Menos D. Después de hacer eso, entonces vamos a hacerlo a pie. Naturalmente dijimos que era en la primera categoría vamos a dejar lo que venía en la frecuencia absoluta. En este caso sería 12, ¿verdad? Eso nos va a dar el primer, digamos, la primera categoría menos D. Después de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer igual. Una forma de hacerlo es el anterior, ¿verdad? Más el nuevo número que está acá, ¿verdad? Que sería 42. Al hacer eso, entonces ya sumaríamos. Una forma de hacerlo es sumar este más este, ¿verdad? Vemos que si sumamos esto más esto nos da 54, o otra forma de hacerlo que es esta, y tal vez es la más sencilla porque ya nos va a quedar como fórmula. Entonces siempre va a tomar el anterior y le va a sumar la frecuencia en el caso o en la categoría que está. Si yo hago esto hacia abajo, él automáticamente nos hace la suma. Este valor nunca está, y ves que el último valor nos tiene que dar siempre los 481 casos que componen nuestra base de datos. Entonces vean la fórmula. La fórmula lo que dice es, la primera solamente tomo el valor inicial. En la segunda, tome el valor anterior y súmale el valor que está justamente en esa categoría. Para la siguiente, entonces, ¿qué va a tomar? El valor anterior más la categoría. En la que sigue, ¿qué va a tomar? El anterior más la categoría. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. ¿Qué hace en este caso? Agarra la anterior y le suma 2. Entonces, que es la categoría en la que se encuentra, y nos da este 477. Por último, la última línea, ¿verdad?, de la tabla, nos tiene que dar este 481, que sería este más la categoría anterior. ¿Qué pasa acá, verdad? Dijimos que también podríamos hacer digamos que el valor relativo, y el valor relativo es tal cual lo vimos nosotros. Una opción es que usemos esta misma fórmula de cálculo, y mira, si yo hago aquí, copio esto y le pego clic derecho y le doy pegar fórmula, él automáticamente va a hacer lo que esto tal vez lo vieron muy rápido. Pero digamos, eso es una estrategia que uno puede hacer en Excel si usted ya tiene una fórmula que quiere aplicar a una celda posterior.
y entonces él le va a tomar todo tal cual. Porque mire, aquí lo que está usando es, tomó de referencia a esta, luego hacer esto, toma la anterior y le suma en la que está. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una a pie y otra es, ya esto está, digamos, la fórmula que yo le di es, tome en el primer caso esta primera celda. En la segunda, tome la celda en la que está, la anterior y súmele la celda en la que está. Entonces, esta dinámica que hay aquí o esta fórmula de cálculo es lo mismo que yo quiero hacerle a estos relativos, ¿verdad? Y me estoy pasando una unidad para allá y me estoy viniendo una unidad para acá. Al hacer esto, yo puedo copiar, clic derecho y aquí viene pegarlo como fórmula. Entonces él automáticamente copia la misma fórmula y lo aplica para todo. Pero digamos que yo no quiero usar eso, profe, mejor lo quiero hacer a pie. Bien, si ustedes no quieren, entonces lo que hemos visto siempre es simplemente tomar el valor absoluto, pero este es el absoluto, pero acumulado, ¿verdad? A menos de, tomo ese valor y lo divido entre el valor total, ¿verdad? Que son los 481. Igual puedo fijar este valor para que no tenga, puedo fijar este valor para que no hayan problemas y le doy enter. Nos está dando lo mismo que les estaba enseñando anteriormente, de una forma un poco más rápida, pero ahí son formas de hacerlo y las dos formas estarían correctas. Entonces, bien, si yo quiero ver el porcentaje también, el porcentaje, porcentaje de menos de, entonces es simplemente multiplicar esto por 100 y ahí lo copio para todos y automáticamente lo tendríamos. Obviamente en la última categoría, como tengo todos los datos, siempre nos tiene que dar 100% y una forma de saber que estamos haciendo bien esta parte es considerando que, digamos que el número de datos de nuestra base de datos tiene que venir aquí casi que en la última categoría. Si todas las personas responden a esa pregunta, ¿verdad? Eso es muy importante y naturalmente se deja así. Entonces, una forma de interpretar eso podría decir, no sé, tal vez este valor, podemos interpretar este valor, alguno de ustedes y este valor. Entonces, no sé si alguno me ayuda en la interpretación de este valor particular. ¿Alguno que quiera echarse al agua? Dime, Fabricio, yo sé que usted quiere, yo sé. Ah, profe, pensé que no me había visto. Este, y sería como 421, hay 421 personas que tienen 5 o menos hermanos. En realidad esto no era hermanos, estos son que viven con Ah, qué bien. 5. Ajá, sí, perfecto, no, pero está bienísimo que sí, que viven con 5 o menos personas, ¿verdad? Porque en realidad aquí es que el número de personas con las que vive, pero perfecto. Y eso, digamos, en términos relativos o porcentuales, representa un 87% de los casos. A veces uno también puede dar ese tipo de interpretación, es decir, puede hablar de la forma absoluta y luego decir, mira, esto representa un 87.5% del total de los casos. Esa sería una forma también adecuada de hacerlo o decir justamente que el 87.5% de las personas entrevistadas, ¿verdad? Que fueron aquí los estudiantes, viven con 5 personas o menos. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Entonces, si quieren, porque veo que ya son las 4:10, vamos a irnos a receso de 10 minutos y venimos a hacer la de más de. Y yo creo que por hoy podríamos quedar acá porque la frecuencia, digamos, continua es un poquito más pesada y me parece que iniciar esa partecita ahorita no sé si sea tan adecuado. Entonces, si les parece, vamos a receso de 10 minutos, venimos y hacemos la frecuencia más de, y si tienen alguna pregunta la podemos ver y nos veríamos entonces el próximo lunes. Entonces hagamos eso, vamos a receso si les parece. Ya nos vemos. Perfecto. Sí.
Buenas, buenas. En realidad, entonces, para continuar con el ejemplo que estábamos viendo, aquí lo que vimos es cómo hacer toda la parte, ¿verdad?, de la frecuencia absoluta menos D. Y también podemos ver la frecuencia absoluta más T. No sé si ya están por acá, la mayoría, para ver si continuamos. ¿Están por acá? Díganme en sí. Sí, profe. Ok, entonces, creo que vamos a quedar ahorita en otro ejemplo porque la otra parte que es la frecuencia acumuladas y, bueno, las frecuencias continuas en sí, tiene criterios ahí o pasos y quisiera como que estén fresquitos para irlos haciendo poco a poco. Entonces, podríamos ver la próxima clase, esas frecuencias continuas y ya la elaboración de gráficos, que también es algo muy bonito de esta parte. Entonces, ahora vamos a elaborar la frecuencia acumulada, pero ahora más T, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ponerlo en español para poder tildar y ya acá lo dejo en inglés. Esto es algo de mi computadora nada más. Entonces, la lógica de esta, ¿verdad?, es inversa a la que vimos acá. ¿Qué hacíamos aquí para hacer esta fórmula? Íbamos acumulando hacia abajo, dejábamos el valor tal cual y sumamos la anterior más el valor de la frecuencia absoluta. En este caso, vamos a iniciar al revés, de la parte de abajo hacia arriba. ¿Y qué vamos a hacer? La lógica es hacer igual y vamos a tomar la frecuencia de esta última categoría, en este caso absoluta, ¿verdad? La parte simple, en este caso sería 4. Entonces, ¿cuál sería la lógica acá? Es hacer igual y la función que crearíamos sería la siguiente. Pongo 4, ¿verdad?, que es el valor anterior, más, vamos a tomar la frecuencia también que tenemos en esa categoría que estamos, que sería 2. Si yo hago eso, le doy enter, entonces me suma 6, que es lo mismo que yo haga este más este, luego este más este más este, así sucesivamente. Pero esta lógica de usar la anterior y sumarle el valor donde nos encontramos, que en este caso sería 5, ahí no lo estoy sumando. Sería el anterior más en la posición en la que nos encontramos, entonces ahí sería 11. Yo podría ir haciendo eso así para cada uno de estos valores, ¿verdad? Pero podría durar mucho tiempo y uno bien puede hacer esto para acá. Y es lo mismo que hicimos acá, ¿verdad? Cuando yo quería extender la función hacia abajo, le daba doble clic, bueno, ahí ya lo cambié, pero nada más le daba doble clic y él me iba a acumular el valor, ¿verdad? Lo iba a hacer tal cual. En este caso es lo mismo, estoy diciéndole que tome en este primero, ¿verdad? Siempre las dos primeras, tanto de acá como de acá, eso nada más es el valor tal cual. La fórmula la empiezo a poner desde la segunda línea de abajo hacia arriba o de la segunda línea de arriba hacia abajo, ¿verdad? Que esta tendría que ser la anterior más la posición que me interesa y en este caso sería la anterior también más la posición en la que nos interesa sumar, que sería esta de 2. Igual, si yo nada más corro esto hacia arriba, él automáticamente jala la fórmula y entonces, si vemos esto, toma el valor anterior más la categoría en la que está. Si nos vamos acá, hace lo mismo, toma la anterior y le suma el valor en la que se posiciona, donde nos interesa poner el dato. Y podríamos hacer entonces también la frecuencia relativa. Bueno, es que esto tengo que ponerlo en español. Más D. Entonces, dijimos que podíamos hacerlo de dos formas. Yo bien, puedo copiar esto, ¿verdad? Copio este valor y le puedo decir clic derecho aquí a la pura par y le doy copiar, pero el tipo de pegado que le doy o bueno, aquí lo hago. Clic derecho. Aquí hay varias formas de pegado. Lo único que le digo es que me copie la fórmula de cálculo y entonces él automáticamente
ves que la forma de saber si lo estamos haciendo correcto es que al final nos tiene que dar en este caso un 100% y en este caso nos tiene que dar los 481, que es el número de elementos que estamos contemplando, ¿verdad? Igual esto lo puedo achicar acá o le puedo dar clic derecho, irnos a formato de la celda y ponerle que solo me deje 2 decimales. A esto le damos a aceptar. Entonces él pone 2 decimales y el porcentaje sería, bueno, aquí tengo que poner porcentaje, aquí sería más de acumulado. Acumulado más de, ¿verdad? Entonces, ahí nada más sería, tengo que ponerlo en inglés porque si no, no me deja. Sería nada más multiplicar esto por 100. Le damos doble clic. Vamos a quitar los decimales, dejarle unos 1, 1, 2 por ahí. Y automáticamente ya tendríamos lo que es una frecuencia. Podemos copiar este formato mejor. Una frecuencia absoluta más D. Entonces, ves que el procedimiento es muy similar y nos puede ayudar a entender eso casi que de acumulación de datos que se van dando. Siempre se parte de lo que es una frecuencia simple, que sería una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa, ¿verdad? Uno puede hacerlo en estos términos, ¿verdad? Esta frecuencia relativa, que al final lo que hicimos fue copiar la fórmula de cálculo, o bien yo podría eliminar esto y más bien hacerlo todo con base, ¿verdad? En este valor de 481. ¿Qué quiere decir? Yo puedo poner igual, hago el valor que viene acá dividido entre el valor 481, o puedo poner 481, o puedo poner algún 481 que pueda ser este, y lo referencio para que no me esté cambiando, ¿verdad? Con signo de dólar, enter, y automáticamente hago esto y ves que aquí ya está la fórmula pegada, ¿verdad? Esta fórmula de aquí lo que hace es tomar lo que yo ponga acá y lo multiplica por 100. Entonces, si yo lo relleno, él automáticamente me va a dar los porcentajes. Y de esta manera, entonces, podríamos ver, no sé, podríamos interpretar algún valor grande. Bueno, podría ser este, para seguir aquí en esta línea. Entonces, una forma de interpretar este valor, no sé si alguno me ayuda con este valor, ¿verdad? Esta interpretación que es muy similar a la que vimos anteriormente, y este valor mejor, que es a nivel porcentual. Entonces, para ir repasando un poquito y para que se nos vaya pegando y que a la hora de hacer el quiz sea más sencillo, entonces, ¿cómo interpretaríamos este valor absoluto, ¿verdad? Acumulado más de, básicamente lo que cambia es el final, más de, y este valor. ¿Alguno que me ayude con esa interpretación? Sería que 149 personas vive con 5 o más personas. 5 o más personas, exacto. Muy bien. Y eso es, igual uno lo puede interpretar que eso equivale a un 30.98. A veces uno lo redondea. En este caso, pensando en lo que acabamos de decir anteriormente, ¿verdad? Si yo tengo este valor de 30.98, ¿cómo lo podríamos redondear? Usando la técnica, por ejemplo, a la unidad más próxima, que era la más compleja. ¿Qué valor sería este redondeado? 31. Exacto, 31. ¿Por qué? Porque 30 es la parte entera, 0,98 es la parte fraccionaria, esto es mayor a 0,05, por ende se redondea a 31. Entonces, digamos, a la hora de interpretar, algunas personas lo que dicen es, esto equivale a aproximadamente a un 31%, porque en realidad de esto a 31 tal vez es más fácil hablar del entero, ¿verdad? También es igualmente válido hacer ese tipo de interpretación. Pero perfecto, yo creo que por el día de hoy podríamos quedar por acá. Si alguno tiene alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy, en realidad lo que incorporamos son estas dos definiciones
Esto es acumulativo, es decir, la próxima clase también vamos a considerar lo más de y lo menos de, pero para poder construir estas clases, al ser variables continuas, hay toda una regla para poder hacer estas categorías. No es tan fácil como lo vemos en el caso de variables nominales, ¿verdad? O ordinales, ni para el caso de variables continuas. No sé qué les ha parecido hasta el momento. Esto es algo muy importante y también vamos a considerarlo dentro de el próximo quiz, que espero que sea el 30 de septiembre. Entonces, no sé si tienen alguna duda, si quedó claro lo de cómo, digamos, redondear la parte de lo menos de y lo más de, o alguna partecita que tal vez tengan algún tipo de duda. De mi parte todo ha sido muy claro, profe. Muy bien, entonces yo creo que estas dos partes ya las tengo casi que redactadas en ese insumo que les quiero pasar, ¿verdad? Porque quería que ustedes tuvieran, no sé si lo tengo acá, bueno, no importa, les estoy construyendo ese documento que es que me da miedo, pues abro algo que no tengo que abrir, pero no importa, les estoy compartiendo ese documento que, bueno, les voy a hacer para que ustedes puedan seguir esa línea. Igual es lo que hemos visto aquí. Me falta esta última parte que es un poquito más larga, aunque casi que aquí lo detallo, ¿verdad? Cuando les pongo este ejemplo, les pongo como si que los pasos a seguir, pero quiero trasladarlo eso a un documento y así ustedes puedan acceder a él y les sea más fácil, no para ahorita, ni para un examen, sino que en algún momento que estén analizando información, sea más fácil ir a ese resumen de datos. Pero por aquí quedamos y también espero poder ver la parte de gráficos la próxima clase, así que los invito a no perderse la próxima clase porque vamos a ver, yo creo que de todo lo que hemos visto, tal vez la parte un poquito más compleja que se ve en esta construcción de números, o sea, cuando la variable es continua. Sin más, que tengan una bonita tarde. Hoy nos vamos tempranito. Muchas gracias. Gracias, Perfecto, profe, muchas profe. gracias. Gracias, profe. Con gusto. Linda tarde. Igualmente.